Bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática con Antonio García Hernández. Esperamos sea de bendición para ti. Acompáñanos hasta el final. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, en este su canal Estudiando el Verbo. Agradezco el apoyo que nos han brindado desde ya hace 2 o 3 años que estamos presentando el estudio de Escuela Sabática para adultos. Así que les envío a cada uno de ustedes un fuerte abrazo y les invito para que juntos podamos hacer del estudio de la Biblia un estilo de vida, un hábito que nos va a ayudar en nuestra vida diaria y en nuestra vida de fe. Un feliz sábado, bienvenidos sean a la Escuela de Cristo, bienvenidos a la escuela más grande del mundo, el corazón de la iglesia y el lugar ideal para ser discípulos. Y antes de comenzar la lección del repaso de Escuela Sabática para adultos, quiero invitarles ahí donde están para que podamos tener una palabra de oración. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, te alabamos y glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Te agradecemos, oh Señor, en esta hora, porque nos das este privilegio, este espacio, este tiempo para poder estudiar tu palabra. Bendícenos con tu Espíritu, Padre eterno, que nos dirija, que nos encamine y nos ayude a entender tu palabra y el mensaje que tiene ella para nosotros en esta hora. Perdona nuestros pecados, Padre eterno, límpianos, oh Señor, de toda maldad, de nuestros pecados, purifícanos y límpianos, Señor, porque lo necesitamos. Bendice a los que nos han venido escuchando y a los que nos han de escuchar, Padre eterno, en esta hora, para que sus vidas sean transformadas, ¿sí?, a imagen y semejanza de nuestro Señor y Dios, Cristo Jesús. Amén, amén. Bien, el título de la lección número 10, es Lecciones del Pasado, y es para el 9 de marzo del año 2024. Esta semana tuvimos un estudio fascinante de la palabra de Dios en Salmos. En numerosos salmos, la alabanza adopta la dinámica de narrar los poderosos actos de salvación del Señor. Esos salmos suelen llamarse salmos de la historia de la salvación o salmos históricos. Algunos apelan al pueblo de Dios al pedirle que aprenda de su historia, en particular de sus errores y de sus antepasados. Si estos salmos históricos contienen una nota predominante de himnos que destacan las maravillosas hechos de Dios en el pasado en favor de su pueblo y que fortalecen su confianza en el Señor, quien es capaz y fiel para librarnos de sus dificultades presentes. Y antes de iniciar o entrar a la lección, quiero recordar las bendiciones pasadas y lo vamos a hacer en voz de el espíritu de profecía, en palabras de Ellen White, en consejos de Ellen White, que siempre es oportuno. Dice ella: como he participado en todo paso de avance hasta nuestra condición presente, al repasar la historia pasada puedo decir, alabado sea Dios. Al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Esto está en notas bibliográficas de Ellen White, la 216 del año 1902, en Eventos de los Últimos Días, página 641. Ahora quiero invitarles para que vayamos al punto central de la lección, que se encuentra en Salmos 78, capítulo 78, versículos 3 y 4. Quiero invitarles para que tomen sus Biblias
la palabra de Dios, el libro de libros, y hablan del libro de Salmos en el capítulo 78, versículos 73 y 4. Miren lo que dice la palabra de Dios, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos la contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas de esto. ¿Qué significa estos dos versículos? ¿O qué nos indican? Nos indican que dentro del pueblo de Dios la tradición es que en cada generación tiene el sagrado cometido de entregar a la siguiente el relato de las providencias de Dios. Eso significan más o menos estos dos versículos. Vayamos entonces, vamos a entrar ya a la lección. Entonces, los salmos históricos nos narran los principales hechos de la historia del pueblo de Israel. Se centran especialmente en la manera en la que Dios los dirigió al sacarlos de Egipto. No nos cuentan historias épicas, sino la realidad pura. El pueblo fue rebelde, pero Dios les perdonó vez tras vez y actuó siempre en su favor. A pesar de todas sus rebeliones, les hizo habitar con seguridad en Canaán, la tierra prometida. La historia del pueblo de Dios demuestra que ninguna promesa que Dios haya hecho en su palabra quedará sin cumplirse. Eso incluye tanto las promesas divinas de protección individual en la actualidad, como las promesas futuras acerca de la venida o de la segunda venida de Cristo, que establecerá el reino de Dios de justicia y paz en la tierra nueva. Luego entonces vamos a ver por lo menos 5 puntos principales de esta lección. Número 1, vamos a ver la rebelión del pueblo, ¿verdad? Cómo el pueblo de Dios se rebeló contra Dios, ¿verdad? Muchas veces fue probado por Dios y muchas veces no pasó la prueba, ¿verdad? Esto lo vamos a ver ahí en Salmo 78. Número 2, la actuación de Dios en Salmo 105. Número 3, el arrepentimiento, Salmo 106. Número 4, el rostro de Dios resplandece, Salmos 80. Y por último, el último punto, el Señor de la historia en Salmo 135. Vamos rápidamente a el primer punto, que es la rebelión del pueblo. Para ello quiero invitarlos, como siempre, a que tomen sus Biblias y vayamos al Salmo 78, versículo 17. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. ¿Verdad? ¿Qué pasó aquí? Sin duda, Dios sacó al pueblo, a su pueblo del mundo, que estaba representado por Egipto con brazo fuerte. ¿verdad? Pasaron por el Mar Rojo sin que nadie muriera, pues Dios abrió el mar y los condujo del otro lado a salvo, ¿verdad? Pero aún volvieron a pecar contra él, dice la palabra de Dios, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Es decir, posteriormente, cuando ellos llegaron al desierto, ¿sí? Se rebelaron contra Dios, ¿verdad? ¿En qué se basa esta rebelión? Se basa sin duda en las quejas de los israelitas debido a la falta de comida y bebida y el consiguiente castigo. Por orden de David, Asafat fue elegido entre los levitas como director del coro, ¿verdad? Primera de Crónicas 15, del 1 al 4, versículos 16 y 17, y Primera de Crónicas 16, versículos del 4 al 5 y versículo 37 nos narran esto. Él y sus hijos fueron profetas y compusieron salmos. Primera de Crónicas 25, 1. Vamos rápidamente a abrir la Biblia, la palabra de Dios, en Salmos
Primera de Crónicas 25:1. Primera de Crónicas 25:1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Hernán y de Jedutum, para que profetizasen con arpas, salterios y cimbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue, hasta ahí dice el versículo 1 de Primera de Crónicas, que fueron apartados para una obra especial. ¿Verdad? Ahora, el Salmo 78, en el Salmo 78, Asaf rememora la historia desde el Éxodo hasta los días de David, con la intención de enseñarnos lecciones importantes, ¿verdad? Dice el versículo 2, ¿verdad? De Salmos 78, 2. Vamos rápidamente. Dice el versículo: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas de los tiempos antiguos. Para poder entender esto, para poder comprenderlo plenamente, o comprender plenamente un proverbio, se necesita dedicarle atención y meditación, ¿verdad? Solamente así podemos entenderlo. Por lo tanto, en Salmo 78, del 1 al 8, la intención del Salmo es que recordemos cómo Dios ha dirigido a su pueblo y merece nuestra alabanza. Debemos enseñarlo a nuestros hijos para que ellos no sean rebeldes como lo fueron sus antepasados, ¿verdad? Asimismo, en Salmos 78, del 9 al 54, Dios envió plagas a Egipto, dividió el mar, lo dirigió con nube de día, es decir, los dirigió al pueblo de Israel con nube de día y fuego de noche, y sacó agua de la roca. El pueblo no creyó que Dios podía darles carne y pan, pero Él les dio codornices y maná. A pesar de sus rebeliones, no los destruyó. De la misma manera, en Salmo 78, del 55 al 64, fueron establecidos en Canaán porque Dios expulsó a sus habitantes, pero ellos volvieron a rebelarse y Dios los entregó al poder de sus enemigos. Cuidado, ¿verdad? Cuidado, porque si nosotros como pueblo de Dios, como israelitas espirituales, ¿verdad?, como judíos espirituales, podemos también ser llevados o entregados en poder del enemigo si nos rebelamos, ¿verdad? De modo que en Salmo 78, del 65 al 72, finalmente Dios se levantó para liberar nuevamente a su pueblo, y a través de David llamó a un pastor para apacentar a su pueblo, puso el cetro en la mano de Judá y escogió a Jerusalén como su capital. A pesar de la rebelión, Dios fue fiel entonces y sigue siéndolo hoy. Yo digo amén. Vamos rápidamente al punto 2. Para ello quiero invitarles a que tomemos nuestras Biblias y la abramos en el Salmo 105, versículo 1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Salmo 105, 1. Alabad a Jehová, invocad su nombre y dad a conocer sus obras en los pueblos. El Salmo 5 es un himno nacional de Israel. Ver Salmos 78 y 106, en donde se narra el trato de Dios con los israelitas desde los tiempos de Abraham y de sus descendientes hasta la conquista de Canaán. En él se realza la relación del pacto entre Dios e Israel. En este himno se presenta a José como el eslabón que une a Egipto con Canaán. La antigua métrica de este himno se compone de una asociación de alegres dísticos majestuosos en su sencillo paralelismo. En el Salmo 105 no hay mención de los errores humanos. Se salta la actuación milagrosa de Dios desde la promesa hecha a Abraham de heredar Canaán hasta su cumplimiento. Salmo 105, 11 y 44. Vamos rápidamente, tomen sus Biblias. Salmos 105, versículo 11.
El mar cubrió a sus perseguidores y ninguno de ellos quedó con vida. Versículo 44. Al verlos Dios angustiados y al escuchar su clamor. Vamos a leerlo nuevamente. Versículo 11. Cuando dijo, te daré la tierra de Canaán como la herencia que te corresponde. Versículo 44. Dios le dio las tierras de otras naciones, lo mismo que los frutos de estos pueblos. Dios hizo pacto con Abraham, Isaac y Jacob, versículos del 8 al 11. ¿Verdad? Los protegió mientras eran débiles, versículos 12 y 15 de Salmo 105. Salvó a Israel del hambre a través de José, versículos 16 al 24. Cuando fueron esclavizados, envió a Moisés y castigó a Egipto, versículos 25 al 38. Condujo a Israel por el desierto hasta la tierra de Canaán, versículos del 39 al 44. Es interesante, estimados amigos, amigas, hermanos y hermanas, cómo en el libro de Salmos se narran todas las historias o toda la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Lo bueno y lo malo, ¿verdad? Pero lo bueno siempre, sin duda, proviene de Dios. Y recordar la historia tiene un propósito: capacitarnos para alabar plenamente a Dios. Recordar la historia tiene un propósito: capacitarnos para alabar plenamente a Dios al recordar la historia, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? Debemos alabar a Dios y hablar de sus maravillas, como lo dice ahí el versículo 1 y 2. Gloriarnos y no alegrarnos en Dios. ¿Cómo? Nos gloriamos y nos alegraremos en Dios, versículo 3, y yo digo amén. Buscaremos a Dios, versículo 4, y seremos conscientes de los juicios de Dios, versículos de 5 al 7. Y guardaremos sus mandamientos. Qué importante es guardar sus mandamientos, ¿verdad? Quizás algunas denominaciones de las iglesias que hoy están también luchando por conocer la verdad, dirán, ya no debemos guardar los mandamientos, pero no, los mandamientos de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, no han caducado, no han sido dispensados de parte de Dios, al contrario, ¿verdad? Tenemos que hacerlo, seguirlo haciendo como pueblo auténtico y que profesa adorar a Dios. Vamos al tercer punto. Para ello quiero invitarles para que vayamos al Salmo 106, versículos 6 y 8. Estoy leyendo la Reina Valera contemporánea. Salmo 106, versículos 6 y 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? Somos tan pecadores como nuestros padres. Hemos hecho lo malo, hemos cometido maldad. Versículo 8. Pero tú, Señor, por tu gran amor lo salvaste y diste a conocer tu gran poder, ¿verdad? Esta es sin duda una historia de Israel. Es una historia de pecado y arrepentimiento, como la historia de cada uno de nosotros. Salmos 106 repasa esta historia haciendo hincapié en que cada vez que Israel pecaba, sin duda sufría las consecuencias, pero atenuadas por la gracia divina. Salmo 106, del 7 al 8, ¿verdad? Ya leímos parte de eso. Dios los perdonaba y ellos volvían a obedecerle por un tiempo, ¿verdad? Vamos al versículo 12 y 13 del Salmo 106. Entonces tu pueblo creyó en tu palabra y con alegría te cantaron alabanzas, pero muy pronto olvidaron, versículo 13, tus obras, no esperaron a conocer tus consejos. Qué importante es obedecer a Dios y aceptar sus consejos. Se resalta la intercesión de Moisés y Fines, que son tipos de la intercesión de Jesús por nosotros. Salmo 106, versículos 23 y 28 al 31. Cuando la paciencia de Dios tiene un límite, cuando el pueblo fue más allá, los entregó al cautiverio, ¿verdad?
Sin embargo, aún en la cautividad, Dios mostró su misericordia. Salmo 106 del 39 al 46. La historia nos da la confianza de que podemos pedir a Dios el perdón y recibir de Él liberación. Entonces le alabaremos por la eternidad. Salmos 106, versículos 47 al 48. Vamos al cuarto punto rápidamente. El rostro de Dios resplandece. Para ello quiero invitarlos a que tomen sus Biblias y abran en el capítulo 80 de Salmos. Versículo 3. ¿Qué dice la palabra de Dios? Restauranos, Dios nuestro. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvados. Otras versiones dicen: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. En el libro de Salmos encontramos un salmo muy especial, el Salmo 80, el Salmo parábola, ¿verdad? Israel es comparado con una viña que Dios trasladó de Egipto, la plantó en Canaán y la hizo crecer desde el Mediterráneo hasta el Éufrates. Salmo 180 del 8 al 11. Vamos rápidamente a la palabra de Dios. Desde Egipto trajiste una vid y la expulsaste a las naciones y la plantaste. Limpiaste el terreno delante de ella, hiciste que echara raíces y ésta llenó la tierra. Los montes se cubrieron con su sombra, los cerros de Dios se cubrieron con sus sarmientos, y la vid extendió sus vástagos y sus renuevos hasta el mar y el gran río. Por esta razón el salmista ruega al pastor de Israel que se levante y salve. Salmos 80 del 1 al 2. Vamos a leerlo rápidamente. Pastor de Israel, escucha, tú que guías a José como a una oveja y que estás entre los querubines, manifiéstate en presencia de Efraín, de Benjamín y de Manasés. Manifiesta tu poder y ven a salvarnos. Eso es lo que necesitamos hacer nosotros en cuanto estamos en peligro, en cuanto estamos pecando, ¿verdad? Resplandecer su rostro. ¿Qué significa eso? Significa que el rostro de Dios resplandece para nosotros cuando nos muestra, ¿qué cosa? Su misericordia y nos otorga la paz. Números 6:24 al 26. Vamos al último punto de esta lección, que es el Señor de la historia. Para ello, como siempre, quiero invitarles para que tomen sus Biblias y vayamos a Salmos 135. Salmo 135, versículo 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? El Señor hace todo lo que Él quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos profundos. Por ello, alabamos a Dios por su bondad y su poder. Salmo 135, del 1 al 5. Ahora, ¿cómo mostraba o cómo ha mostrado Dios su bondad y su poder? Número 1, en la creación, Salmo 135, del 6 al 7. Número 2, en la época del Éxodo, Salmo 135, del 8 al 9. Número 3, en la conquista de Canaán, Salmo 135, del 10 al 12. Por eso alabamos a Dios, porque nos juzgará con misericordia. Salmos 135, 13 y 14. Vamos rápidamente. El Señor dice: Señor, tu nombre es eterno, por todas las generaciones serás recordado, porque tú, Señor, defiendes a tu pueblo y te compadeces de tus siervos. Dado que el poder de Dios en la creación y en la historia no tiene parangón en el mundo, el pueblo de Dios debe confiar siempre en Él y adorarlo únicamente a Él, como nuestro Creador y Redentor. Solo a Dios debemos adorar. Bien, antes de culminar este repaso de lección de escuela sabática para adultos, quiero leerles una joya del Espíritu Profecía, una joya de la pluma inspirada que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 365. Miren lo que dice: el trato de Dios con su pueblo debe mencionarse con frecuencia.
Es decir, debemos de contar todo lo que Dios ha hecho en nuestro favor. Inclusive, hasta en las pruebas que nos ha sometido debemos contarlo. Sigue diciendo la pluma inspirada: cuán a menudo levantó el Señor en su trato con el antiguo Israel los hitos del camino, a fin de que no olvidasen la historia pasada. Ordenó a Moisés que inmortalizase esos acontecimientos en cantos, a fin de que los padres pudiesen enseñárselos a sus hijos. El Señor ha obrado como un Dios realizador de prodigios en favor de su pueblo en esta generación. Y es necesario recordar con frecuencia a los hermanos jóvenes y ancianos la historia pasada de la causa de Dios. Necesitamos relatar a menudo la bondad de Dios y alabarle por sus obras admirables, y yo digo amén. Hemos llegado al final de este repaso de la lección número 10 de Escuela Sabática para Adultos, esperando haber contribuido, haber cumplido con el propósito de que hagamos del estudio de la Biblia un hábito que nos ayudará para crecer en la fe y en el Hijo de Dios. Gracias por acompañarnos y quiero invitarles para que sigan con nosotros en la lección número 11, y que sin duda traerá muchas bendiciones para la vida de ustedes y para los de sus seres queridos. Hasta pronto y nos estamos saludando.